Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a tomar refugio, como siempre, partiendo por el primero de los tres principios sagrados, ¿verdad? La toma de refugio, con la mejor de las motivaciones, con una correcta motivación por tratar de, de practicar, ¿verdad? Con la intención de cambiar la mente, de transformar la mente. ¿Cierto? De cultivar virtud. Vamos a pensar que estamos ante la presencia del Buda, ¿cierto? Podemos visualizarlo si queremos, con todos sus atributos, así como aparece generalmente, ¿verdad? En las pinturas, en las tancas, ¿verdad? O como aparece en la imagen de las plegarias de apertura y cierre. Vamos a observarlo un momento, recordar sus cualidades, ¿cierto? Recordar su compasión, ¿cierto? Y sabiduría. Todo lo que representa el Buda. Si tenemos suficiente confianza incluso en nuestra práctica del Dharma, podemos cultivar devoción, ¿verdad? ¿Cierto? Sentir devoción hacia el Buda como el gurú, como el maestro, el perfecto maestro de dioses y hombres, ¿cierto? Ese es uno, ¿cierto? De los nombres del Buda, el perfecto maestro de dioses y hombres. ¿Verdad? Y con esa intención entonces vamos todos por refugio. Recitamos juntos la plegaria del refugio, ¿verdad? En sánscrito. Buddham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami. Buddham Sharanam Gacchami. Dhammam Sharanam Gacchami. Sangham Sharanam Gacchami. Buddham Sharanam Gacchami. Dhammam Sharanam Gacchami. Sangham Sharanam Gacchami. Imaginamos que desde la forma del Buda que estamos visualizando, si es que estamos visualizándola, emanan rayos de luz. Esos rayos de luz nos tocan,
y remueven en nosotros nuestra confusión, nuestros obstáculos emocionales, cognitivos, y despiertan en nosotros las cualidades de nuestra mente iluminada. Imaginamos eso, imaginamos también que esta luz toca a los demás seres, especialmente, ¿cierto? En general todos los seres, pero en particular con los que uno tiene conexión, ¿cierto? Imagina que la luz del Buda toca a esos seres y esos seres son removidos de sus obstáculos también, ¿cierto? Y con el contacto de esta luz se generan las condiciones para que ellos puedan vincularse con la práctica virtuosa, con la práctica del Dharma. Y tal como dice en el Samadhi Raya Sutra, aquellos que mientras caminan, se sientan, están de pie, duermen, recuerdan al Buda, que es como la luna llena, estarán siempre en presencia del Buda y obtendrán el vasto nirvana. Y también su cuerpo puro tiene una complexión dorada. Hermoso es el protector del mundo. Quien le visualiza así practica el equilibrio meditativo de los bodhisattvas. Entonces, con eso en mente, ¿cierto? Generamos más intención en nuestra visualización mental y empezamos a visualizar, imaginar que la forma del Buda que estamos visualizando empieza a disolverse desde afuera hacia adentro en luz, y esa luz se vuelve una pequeña esfera brillante que se disuelve o bien en nuestra coronilla o bien directamente a la altura de nuestro corazón, ¿cierto? Y luego esa luz nos llena completamente, ¿cierto? Llenando por dentro nuestro cuerpo de luz, ¿cierto? Y esa luz es tan potente, tan brillante, que además, ¿cierto?, supera los límites de nuestro cuerpo, ¿verdad? Extendiéndose por fuera. Imaginemos que todo nuestro cuerpo es transfigurado también en luz, y esta luz a su vez empieza a disolverse, convergiendo nuevamente en esta esfera a la altura de nuestro corazón. Y luego esa esfera se disuelve completamente, sin dejar ningún rastro. Y con los ojos entreabiertos, descansamos un momento en este estado de lucidez, de claridad y de alerta, de presencia mental por un rato.
Muy bien. Ok. Antes de recapitular la sesión anterior, les quiero pedir disculpas porque yo había quedado de enviarles la grabación de la sesión anterior. La verdad es que no había podido por, bueno, varias razones. Una, principalmente por motivos laborales, y la segunda por motivos personales. Estoy mudándome, así que estaba con un poquito de presión por ese lado, así que les pido disculpas. La sesión del viernes pasado, ¿sí? Bueno, la última sesión ya está arriba, ya está en YouTube, así que si ustedes están suscritos debería haberles llegado la notificación de que el video se subió. De todos modos, voy a enviarles un correo hoy día, sin falta, con los dos enlaces, con la sesión con la sesión pasada y con la de hoy día, ¿ya? Para ponerme al día, ¿ok? Eso, así que nuevamente les reitero mis disculpas. Recapitulando, haciendo un resumen de lo que vimos la sesión pasada, ¿cierto? Ya habíamos estado, digamos, tratando este tema de las tres visiones, ¿cierto? De la visión kármica, la visión de la experiencia y la visión pura. Y luego de eso, ¿cierto? Hablamos sobre el objetivo de la práctica de shamatha, el objetivo de la práctica de la meditación en realidad. ¿Ya? Y explicamos, ¿cierto?, que la idea de practicar meditación es básicamente desarrollar lo que se llama samadhi, ¿cierto? Absorción meditativa, ¿verdad? Absorción meditativa, ¿cierto? Y que básicamente implica que de alguna manera estamos modificando la manera de percibir y experimentar las cosas. Eso dijimos, ¿no? Si de repente en algún momento escuchan mal, se pierde el audio, no se preocupen porque la grabación va a quedar bien. De repente hay veces que el problema puede ser de fuente o a veces puede ser de recepción, ¿ya? Pero me parece que haciendo un poco de chequeo de calidad, el audio de origen, la fuente, está bien, ¿ya? Así que no se preocupen por eso porque la grabación lo van a escuchar de manera íntegra, ¿ya? Ok, entonces dijimos que este samadhi es básicamente, ¿cierto?, modificar la manera de percibir y experimentar las cosas, ¿ya? Entonces, en términos sencillos, podemos decir que siempre estamos en samadhi, ¿ok? Sea que estamos meditando, sea que no estemos meditando. La diferencia es que cuando ocurre esta expresión del samadhi, ¿cierto?, esta manera en que estamos experimentando las cosas, lo hacemos desde el punto de vista de la visión kármica, donde el objeto de meditación es la visión del samsara, ¿cierto? O dicho de otros modos, lo hacemos desde el punto de vista de lo no virtuoso. Y dijimos que cuando empezamos a cultivar samadhi, practicarlo en un comienzo, ¿verdad? Tomamos esta mente fija y congelada en nuestro estado de percepción actual y empezamos a moverlo en un comienzo con gran esfuerzo. Ahora bien, el motivo de que no se mueva o el motivo de que uno deba generar esfuerzo para poder mover la mente, dirigirla hacia lo virtuoso, ¿cierto? Es por la gran cantidad de karma, es por el peso del karma. ¿Mm? Entonces Vasubandhu, en el Abhidharma-kosa, él explica que el karma es actividad o movimiento de la mente, dijimos. Es decir, cada vez que hay una actividad en la mente se genera karma, ¿cierto? Buda explica que karma es volición, por lo tanto esa actividad mental está dirigida hacia la esfera de las cosas buenas o hacia la esfera de las cosas malas, ¿cierto? Esta misma definición la explica el famoso monje, ¿cierto?, y autor Walpola Rajula, en su gran tratado, en su gran libro, famoso libro, llamado lo que el Buda enseñó, ¿cierto? Siempre que la gente me pide alguna recomendación de libro, siempre les digo que busquen ese libro. Está en varias partes, hay varios grupos, incluso en Facebook, donde está arriba. Creo que el sitio de Siddhartha Sintent, de este famoso maestro Sonsar Khyentse, también tiene una versión descargable de este libro, que es muy bueno. Se los recomiendo bastante. Este maestro monje Walpola Rajula, que era de la tradición del bosque,
la tradición Theravada, realmente era un maestro completo. No solamente sabía de su propia tradición, sino que además sabía de todas las demás tradiciones. Uno le podía preguntar sobre Mahayana y sobre Tantra incluso, y también lo sabía. Y esa es la invitación para ustedes también, que si ustedes practiquen el Dharma, no solamente conozcan bien su tradición, obviamente deben partir bien conociendo su propia escuela, ¿no? Su propia tradición, pero que además aprendan de las otras. ¿Eh? No, no eviten generar visiones sectarias, pensando que su propia tradición es la única. ¿Okay? Eso se los comento porque he visto que en una gran cantidad, ¿cierto? Esta cantidad de personas con visiones sectarias aumenta. Entonces debemos evitar eso, evitar generar estas visiones, ¿no? Ok, volviendo a lo que estábamos hablando. Por lo tanto, si la mente está congelada en una sola forma de funcionar, ¿cierto? Esto se debe al karma. Eso fue lo que dijimos, ¿verdad? Siendo, ¿verdad? Como un río que apunta en una sola dirección. Entonces la pregunta que uno debe hacerse es cómo se hace para mover este río y llevarlo a otro lado. Y dijimos que para poder mover el río primero necesitamos hacer un lecho nuevo, de modo que el río se dirija en esa dirección, en la dirección que queremos. ¿Ok? Después necesitamos colocar piedras para poder controlar el río. Pero a pesar de los esfuerzos que hagamos, el río en algún momento se va a rebalsar y terminará volviendo, ¿verdad?, a tomar su cauce original. Esto tiene conexión, dijimos también en ese momento, con la leyenda en la historia de la vida del Buda, ¿cierto?, de Siddhartha, donde él toma su bol, ¿cierto?, y lo pone sobre el río, en un río cercano donde él se encontraba meditando, ¿verdad? Luego de haber escuchado, ¿cierto?, esta famosa enseñanza del maestro de música, ¿cierto?, con su estudiante, quienes iban navegando, ¿cierto?, iban en un bote en este río. ¿Recuerdan? Este maestro le pregunta cuál es la mejor manera de tocar la cítara o la guitarra. Le pregunta a su discípulo. Y este joven le responde, la mejor forma de tocar, ¿cierto?, la cítara o tocar una nota en la cítara es teniendo las cuerdas ni muy tensas ni muy sueltas. Entonces el Buda se da cuenta, ¿cierto?, que esa era una gran enseñanza y producto de eso él desarrolla después esta explicación, ¿cierto?, en su enseñanza sobre el camino de la vía media, ¿verdad? Entonces en un momento él dice que si él va a lograr la iluminación, que em, este bol, ¿cierto?, este cuenco, ¿verdad?, eh, se mueva en la dirección contraria a la corriente. Entonces cuenta la tradición que el bol, ¿cierto?, no se movía en la dirección del río, sino que se movía contra la dirección de la corriente. Y eso también tiene otro significado, ¿cierto? Entonces el Buda lo pone, ¿verdad?, sobre el río y dice, si este bol flota en contra de la corriente, es una señal de que yo voy a alcanzar la iluminación. Entonces aquí el río simboliza la mente. Entonces se puede transformar el flujo mental, ¿cierto? Y si se puede transformar las tendencias de la mente. Si se pueden transformar las tendencias de la mente, esto significa que se pueden revertir, se pueden cambiar y revertir, lo que quiere decir que la iluminación es posible, ¿verdad? Por lo tanto, cada uno debe chequear si es posible o no transformar la propia mente. Y si es posible transformar la mente, significa que hay métodos, ¿verdad?, para desarrollar samadhi, ¿cierto?, en objetos que nos permitan cultivar una mente, ¿cierto?, amplia, virtuosa, que nos lleve a la liberación. En vez de enfocarnos siempre, ¿cierto?, en nuestro estado de percepción actual, en nuestro estado de samadhi, pero desde lo no virtuoso. Ese es el primer significado, y curiosamente hay un segundo significado que uno puede interpretarlo, ¿verdad?, luego de haber escuchado algunas enseñanzas del Dharma, y uno se puede dar cuenta que el Dharma del Buda va en una dirección completamente opuesta a lo que indica la tradición, a lo que indican las modas, ¿verdad?, a lo que indica la cultura, ¿cierto?, las ideologías, ¿verdad?, una dirección completamente opuesta, incluso la política. Mi maestro solía decirle a sus estudiantes
que evitaran involucrarse, por ejemplo, en ese tipo de visiones a veces poco pragmáticas o incluso extremistas. En general, por ejemplo, a todos nos gusta la política, pero muchas veces terminamos envolviéndonos demasiado en ese tipo de visiones políticas. Y mi maestro decía algo bien interesante, decía que el Dharma del Buda iba en una dirección, y la política iba en una dirección opuesta, o al revés, ¿no? La política iba en una dirección y el Dharma en una dirección completamente opuesta. Y cuando él hablaba de política se refería básicamente a esta idea de manipular a las masas por medio de ideologías, de creencias, ¿verdad? Entonces es interesante eso. El Dharma del Buda va en una dirección completamente opuesta, tal como el bol o el cuenco del Buda, ¿cierto? Flotando en contra de la corriente. Bueno, entonces Samadhi, dijimos también que en la tradición hindú, dijimos en la tradición india, pero acá en la tradición india hay varias cosas en la tradición india, ¿no? Por un lado, tenemos esta etiqueta que le llamamos hinduismo, ¿verdad? Que no es una sola cosa, sino que contiene distintas escuelas de pensamiento y de práctica, sistemas de práctica. No es una sola cosa, ¿no? Incluso escuelas de pensamiento que opinan de manera completamente opuesta entre sí. Que de repente dicen una cosa, ¿cierto? Y en otras dicen una cosa completamente distinta. Bueno, en este sistema indio, o en esta tradición india o hindú, Samadhi se entiende como el estado de unión con Dios y con la conciencia cósmica, ¿cierto? Como la superalma en algunas tradiciones hindúes. Mientras que en el Tíbet y en Oriente, en general, la mayoría de los países, ¿verdad? Budistas, o de acuerdo, mejor dicho, a la visión de las escuelas budistas en forma general o de manera transversal, la acepción que practicaremos y que estudiaremos se refiere simplemente hacia a dónde se enfoca la mente. Pues si se logran estados de absorción cada vez más profundos, eso es samadhi, estados de absorción mental, ¿no? Cuando hablamos de un estado de absorción nos referimos a cómo la mente se abre, se muestra expansiva. En algunas escuelas de la nueva era se habla mucho, y en algunas escuelas hindúes también se habla mucho de este tema de la expansión de la conciencia. Pero de repente no queda muy claro qué es expandir. Y desde el punto de vista del hinduismo suena bien porque básicamente lo que se llama liberación, ¿cierto? Moksha es expandirse, emanciparse a través de la unión, ¿cierto? La unión de mi alma individual con la superalma, o con la conciencia cósmica, o con Dios, como uno lo quiere llamar. Pero en el budismo no ocurre eso, curiosamente. En el budismo, la liberación es más bien un tipo de cognición, algo completamente distinto. ¿Por qué? Porque la naturaleza de nuestra mente es de por sí ya vasta, expansiva e infinita. No hay límites para nuestra mente, por lo tanto, no es necesario expandirla en realidad, ¿no? Eh, no es necesario fundirla con algo. Pero el tratamiento que le queremos dar a esta palabra es más bien único y bien puntual en el budismo como para evitar confundirse, ¿no? Si de repente ustedes leen literatura no budista, ¿cierto? Que van a encontrar este tipo de conceptos, ¿cierto? En las tradiciones no budistas se encuentran también conceptos como karma, samadhi, dharma, pero no se explican y no se aplican tampoco de la misma manera como en el budismo, ¿verdad? Para todos ustedes que en algún momento han escuchado este mismo tipo de explicaciones, es probable que no hayan escuchado a lo mejor todo esto porque lo estoy explicando de otra manera. Pero a veces es bueno tener las cosas claras para evitar confusión, ¿ya? Entonces, cuando empezamos a absorbernos mentalmente, ¿verdad? A cultivar estados más profundos de absorción mental, uno atraviesa un primer, un segundo, un tercer y un cuarto nivel. Dijimos que en tibetano esto tiene un nombre y se le dice Ting. Ting
es el sonido que emite el golpe de una campana, ¿cierto? ¡Ting! ¿Verdad? Y los tibetanos le llaman a un tipo de campana, que son dos discos que están unidos por una cuerda de cuero, ¿cierto? O un hilo a veces. Les llaman tincha. Son unas campanas bien comunes, nepalesas y tibetanas, ¿no? Entonces ting es el sonido que nos despierta. Yo no lo expliqué así cuando lo conversamos la semana pasada, pero muchas veces uno trata de buscar significados más esotéricos, más profundos, más místicos, a cosas que son un poquito más sencillas y más aterrizadas. Por ejemplo, la campana. He escuchado tantas explicaciones de personas con respecto a lo que representa la campana en el budismo. Pero la explicación es bien sencilla. Nosotros necesitamos despertar nuestra mente. Y podemos valernos, por ejemplo, de símbolos o de sonidos incluso para poder despertarla. Entonces la campana es una manera, es una herramienta que nos ayuda a despertar. De repente estamos practicando, ¿cierto? Y empezamos a meditar en la somnolencia, ¿cierto? En vez de la claridad o la alerta. Entonces cuando alguien nos toca la campana, despertamos. ¿Verdad? También por eso que usamos el aspecto de la voz. Hay gente que cree que en el budismo no hay plegarias, por ejemplo, no hay oraciones, y se confunde cuando de repente ven que alguien menciona que en el budismo hay plegarias y oraciones, ¿cierto? Entonces no entienden, pensando que el budismo no tiene un componente religioso, se confunden tratando de pensar hacia dónde van dirigidas esas oraciones o esas plegarias, ¿no? Y la verdad es que van dirigidas hacia nosotros mismos, porque a través del cultivo de la voz, del aspecto de la voz, estamos tratando de despertar la mente, ¿no? Para eso usamos cánticos, plegarias, ¿verdad? Con distintas melodías, ¿verdad? No es porque queramos montar un show bonito para que la gente le llame la atención, ¿cierto? Y hacer un poco de proselitismo religioso, ¿verdad? Para convertirlos al budismo, ¿no? No se trata de eso, sino que es para que uno pueda, son soportes para la mente, ¿no? Otro tanto con los mantras, por ejemplo, siempre está esta típica discusión de si los mantras son algo del budismo o no. Y la verdad es que sí, son algo del budismo. El budismo los ocupa así como los ocupan otras tradiciones no budistas, pero el budismo les da un sentido distinto. Antiguamente los mantras eran formas de encantamiento. El budismo las ocupa como soportes para entrenar la mente, para cultivar shamatha, para cultivar cierto mindfulness, atención. ¿Verdad? Entonces, cuando uno empieza a escuchar este tipo de explicaciones, muchas cosas que de repente no encajaban empiezan a encajar, ¿verdad? Entonces, volviendo un poco a lo que estábamos hablando de la campana, ¿cierto? Ting en tibetano significa pon atención o agarra esto. Es decir, debemos poner atención y después enfocarnos en esto, en el objeto, ¿cierto?, de meditación, en nuestro soporte, ¿cierto? Y a eso lo traducimos al español como absorción meditativa. Entonces, el objetivo, dijimos, de la práctica de shamatha, ¿cierto? En resumen, nuevamente es lograr absorción meditativa o samadhi. Entonces, esta absorción, ¿verdad?, requiere que nuestra mente se apoye en un objeto con el cual abstraerse, y luego el proceso comienza poniendo atención en el objeto y termina cuando la mente y el objeto se han fusionado en uno solo, donde ya no existe nada más que objeto, siendo este nivel más alto, el nivel más alto de samadhi o de absorción meditativa, ¿cierto? Comúnmente dijimos también que la mente tiene concentración en un solo objeto. El problema es que no tenemos control sobre esta función de la mente, por lo tanto, debemos desarrollar y cultivar el samadhi, ¿cierto? Más que nada para poder lograr control sobre esta función. En realidad, cuando decimos que debemos desarrollar samadhi es un poquito medio engañoso, porque en realidad no es que debamos desarrollar samadhi, sino que más bien lo que debemos es desarrollar la capacidad de controlar el proceso de samadhi, de absorción meditativa, ya que la mente naturalmente, dijimos, ¿verdad?, puede fusionarse, ¿cierto?, puede cultivar samadhi, ¿verdad?, tal como cuando experimentamos deseo o aversión, ¿cierto?, y la mente está completamente absorta en ello. ¿Eh? Y mencionamos además, ¿cierto?, estos dos componentes de
la meditación, de la práctica de la meditación en el budismo, ¿cierto? Dijimos que uno de estos componentes es el componente shamatha, ¿verdad? Que es común para budistas y no budistas, así que implica permanecer en un estado de calma, ¿cierto? En un estado de estabilidad mental, por lo cual es prerequisito de la absorción meditativa samadhi. De shamatha es un prerequisito. ¿Bien? Sin embargo, en el budismo no es suficiente shamatha para poder liberarnos del samsara, liberarnos del sufrimiento, porque para ello hay que eliminar el obstáculo principal, que es la ignorancia o confusión mental, o avidya en sánscrito. En tibetano lo llamamos marikpa, confusión. Entonces eso corresponde a shamatha. Y el otro componente es vipassana, ¿cierto? El componente que corresponde a la sabiduría, ¿verdad? Cuando hablamos de sabiduría dijimos que implica verdaderamente comprender y entender los fenómenos, ¿cierto? Entonces este comprender verdaderamente los fenómenos es lo que llamamos la visión profunda, visión cabal, que es lo que literalmente significa vipassana. La visión que está más allá de lo superficial, en la que se ven las cosas realmente como son, ¿verdad? Interdependientes y carentes de existencia última o de existencia inherente, ¿cierto? Esta es la visión de Anatta, la enseñanza de Anatta, del no yo, que explica el Buda. Esa es la visión que uno debe realizar, ¿cierto? Así se explica en la tradición budista antigua. En la tradición más nueva del Mahayana, ¿verdad? Esta enseñanza de Anatta o Anatman se desarrolla más profundamente, ¿cierto? Y surge el concepto de Shunyata o vacuidad, ¿cierto? Shunyata o vacuidad, ¿cierto? Es carencia de esencia, ¿cierto? No esencia. Vacío, le llamamos, ¿no? Vacuidad, vacío. Vacío de esencia, vacío de sustancialidad, vacío de un sustrato de solidez en los fenómenos. Esa es la visión que uno debe realizar en su meditación, que deben ustedes realizar en la meditación. Entonces dimos el ejemplo, ¿verdad? Que cuando meditamos en el sufrimiento, ¿cierto? Dijimos que este es el objeto de meditación, ¿verdad? Y dijimos que al meditar en el sufrimiento necesitamos de estabilidad y de enfoque en dicho objeto, es decir, necesitamos de shamatha, ¿verdad? Pero además de shamatha, ¿cierto? De estabilizar el objeto, ¿cierto? En este caso el sufrimiento, necesitamos entender y conocer el objeto de meditación. Por lo tanto, lo que necesitamos es básicamente reflexionar sin confusión y de manera coherente en el sufrimiento. Por ejemplo, siendo esto lo que nos llevará a entender y comprender verdaderamente. Eso fue lo que dijimos también. Entonces, esta comprensión, este tipo de entendimiento es lo que se conoce con el nombre de vipassana, ¿verdad? Y siempre damos esta frase, ¿verdad?, del venerable Drikung, ¿cierto? Drupon Chanspa Rinzin. Es un nombre medio largo, ¿no? Drupon significa maestro de meditación. Chanspa Rinzin es el nombre de este maestro, ¿no? De este lama. Y Drikung, que a veces se le antepone al nombre del lama, significa que él pertenece a la escuela Drikung, del budismo vajrayana tibetano, ¿no? Y este maestro, que estuvo durante un buen tiempo en Chile, explicaba que la meditación es para ser más sabio, más lúcido, de manera que al finalizar la práctica se tiene que estar más despierto y más inteligente. Por lo tanto, si la meditación despierta la inteligencia y la sabiduría, es verdadera meditación budista, ¿no? Eso también lo explicamos en el famoso taller de meditación, ¿no? Entonces, lo que uno debe entender es que shamatha es un prerequisito, en tanto vipassana descansa sobre shamatha. Es decir, en pocas palabras, sin shamatha no hay vipassana. Eso es lo que debe quedarnos claro, ¿eh? Ahora, ambos deben ser practicados al mismo tiempo. No es posible practicar shamatha por un lado y vipassana por otro. Sin embargo, cuando explicamos shamatha primero y después explicamos vipassana porque es más fácil, ¿cierto? No solamente pedagógicamente hablando, sino que además en la práctica es más fácil primero cultivar estabilidad y sobre esa estabilidad meditar en vipassana. En general, todas las prácticas intentan buscar eso, ¿ya? Pero en un comienzo los practicantes deben cultivar primero shamatha, enfocarse, no especializarse en shamatha. Sin embargo, ¿verdad? Como no se tiene la capacidad mental para poder practicarlo simultáneamente, entonces practicamos por etapas, ¿verdad? Primero shamatha y luego vipassana. Incluso cuando se practican las dos, dijimos, normalmente se practica una y después la otra, debido a que es difícil practicar ambas juntas y encontrar el punto medio. En ocasiones, ¿verdad?
Mientras más concentración se alcanza, la mente se vuelve más torpe. Y viceversa, mientras más claridad, menos estabilidad. De manera que se hace necesario encontrar el punto exacto donde ambas se superponen y se unen, ¿cierto? Y ese punto donde convergen las dos es el punto de la verdadera práctica de meditación. La idea entonces es tener un método en donde puedan integrarse ambas. En los métodos sútricos no es fácil encontrar este punto de unión. Sin embargo, dijimos en la práctica del Tantra, ¿verdad? Existen otras formas de practicar Shamatha y Vipassana, formas en las que ambas se practican de manera simultánea. Por ejemplo, cuando uno practica en el Yidam, o la deidad de meditación en el Tantra, ¿cierto? Uno practica Shamatha y Vipassana juntos. No se puede practicar Tantra si no se practican ambas juntas, ¿cierto? Y esto explica un poco la mayor también efectividad de las prácticas tántricas con respecto a las prácticas del Sutra, ¿no? A partir de lo anterior dijimos que el ideal es lograr lo que se llama Samadhana, ¿cierto? Que es la unión de Shamatha y Vipassana, lo que se conoce como unión perfecta, ¿verdad? La unión perfecta de equilibrio meditativo y que es justamente, ¿cierto?, el estado del Buda. Entonces, lo siguiente es lo que apoya un poco esta explicación que hemos dado, ¿verdad? Hay tres enfoques para practicar Shamatha y Vipassana. En el famoso Sutra de las cuatro formas del estado del Arahat del venerable Ananda, informa que la gente logra el estado del Arahat usando Shamatha y Vipassana en una de estas tres maneras. Uno desarrolla Shamatha y luego Vipassana, o Vipassana, ¿no? Esa es la primera. La segunda es desarrollar Vipassana y luego Shamatha. Y la tercera es desarrollar Shamatha y Vipassana o Vipassana simultáneamente. Por ejemplo, obteniendo el primer jnana o nivel de absorción meditativo, nivel de samadhi, y luego viendo los agregados asociados, ¿cierto? Comprendiendo, ¿verdad?, la naturaleza de estos agregados, ¿verdad?, las tres marcas de la existencia, ¿cierto?, ¿verdad?, impermanencia, cierto, sufrimiento, impermanencia y carencia de existencia inherente, antes de pasar al segundo jnana. Entonces, habiendo dicho esto, en el canon Pali, el Buda nunca menciona realmente Shamatha y Vipassana como prácticas independientes o separadas. ¿Okay? En realidad, Shamatha y Vipassana son dos cualidades de la mente que deben ser cultivadas por medio de la meditación, ¿ya? Para que de repente no surjan confusiones, porque si uno lee textos del canon, ¿verdad?, como los Nikayas, por ejemplo, uno no va a encontrar esa separación tan claramente establecida. Entonces no deben preocuparse cuando eso ocurra, ¿cierto? No deben confundirse. ¿Ok? Vamos a hacer un descanso de unos 10 minutos y volvemos a retomar la sesión, ¿les parece? Ok. Bien, ¿dónde estábamos? Estábamos hablando de los tres enfoques, ¿verdad? ¿Cierto? Estos mismos tres enfoques que se explican en los sutras, ¿verdad? En particular en este sutra, las cuatro formas del estado del Arahat, son explicadas también por el maestro de Chung Rinpoche, que es de la tradición Sakya. Entonces, en esta explicación, ¿verdad?, él presenta los enfoques de la siguiente manera, al igual que lo hace Tsongkhapa de la tradición Gelug, ¿cierto? El maestro fundador de la tradición Gelugpa. Entonces, él explica que primero uno practica Shamatha y sobre esto apoya Vipassana, que es el enfoque más conocido. El segundo es primero practicar Vipassana y sobre la base de una buena Vipassana practicar Shamatha. Y el tercero es practicar Shamatha y Vipassana o Vipassana desde el comienzo juntos. Entonces el primer método, el de Shamatha y luego Vipassana, se practica debido a que la mente en un comienzo puede estar muy agitada y por lo tanto es muy difícil que entienda la naturaleza de los fenómenos. De manera que antes necesita calmarse y volverse más lúcida. ¿Ya? La idea de generar atención, ¿verdad?, es que la mente esté más lúcida, más clara, más brillante.
El segundo método, primero Vipassana y después Shamatha, se practica debido a que por analizar primero, por reflexionar, se logra aclarar la visión, es decir, en la medida que se comprende la naturaleza de los fenómenos, se facilita el enfoque en el objeto. En otras palabras, si la mente es lo suficientemente clara como para entender algo, es mucho más fácil poder estabilizarla en el objeto de meditación. Desde estas perspectivas, entonces, la aplicación de alguno de estos tres métodos dependerá del tipo de alumno, del maestro y de la situación de la persona. Pero independiente de todo esto, no se puede solo practicar shamatha eternamente, sin practicar vipassana o viceversa. Y esto es porque se necesita tanto el aspecto de claridad como la comprensión, así como también la estabilidad de esa comprensión. Por otro lado, si se tiene solo shamatha y no hay vipassana, sucede que no se entiende la enseñanza y no se entiende la propia mente. De hecho, un Rinpoche dice también que los discípulos que tienen buen karma, en particular devoción, que tienen además las siguientes cualidades: disciplina, autodisciplina y son inteligentes. Para este tipo de discípulos, no importa cuál de estos tres métodos utilicen, cualquiera de estos tres les serán fáciles. Entonces, sin shamatha perfecta, es decir, sin estabilidad perfecta, es imposible meditar en la perfección de la sabiduría. Por lo tanto, necesitamos tener una mente estable para descubrir la experiencia de la visión correcta, y para eso necesitamos practicar shamatha y vipassana. O al revés, la cultivación de shamatha y vipassana permite tener una mente estable que ayuda a ver las cosas tal como son, a descubrir la correcta visión. Y la correcta visión a nivel último es la vacuidad, y a nivel convencional la interdependencia, eso lo dijimos antes, ¿no? Si se entienden estos aspectos de interdependencia, vacuidad, causa y efecto, entonces con esa visión correcta se puede meditar. Equivale a la introducción, ¿cierto?, a la naturaleza de la mente, donde primero hay que descubrir la naturaleza de la propia mente y diferenciarla de lo que no es, para luego, por medio de esta visión correcta, meditar. ¿Ok? Cuando practicamos primero shamatha, la función de practicarla es despertar sabiduría, despertar la capacidad de vipassana. En ese sentido, shamatha entonces sirve como base para poner un freno a las emociones aflictivas, a las emociones negativas. ¿Ya? Shamatha por sí misma no es suficiente, pero lo que sí puede hacer es poner un freno, crear un espacio para disminuirlas transitoriamente, generando un momento de calma y un espacio que posibilite, ¿verdad?, la práctica de vipassana, de manera de poder posteriormente comprender la naturaleza de las propias emociones aflictivas. Y en este aspecto, digamos, está explicado en la práctica de los arahats o el camino de los escuchas, en el sentido de que cuando un arahat, ¿verdad?, que es el ideal de la tradición Theravada, alcanza el estado del nirvana a través de shamatha vipassana, puede pasar grandes periodos de tiempo en este estado de nirvana, lo cual no indica aún que ha alcanzado la iluminación perfecta. Esto es justamente ahí donde el Buda se les aparece y les dice que tienen que salir de este estado y entrar al camino Mahayana. Esta es la visión del Mahayana, por cierto. ¿Okay? En este sentido, lo que el Arahat hizo fue por un tiempo suspender sus emociones aflictivas, pero no eliminarlas en un 100%, ya que no cultivó la visión última de la bodhicitta, que es la visión del Mahayana. En resumen, shamatha es la base para controlar las emociones aflictivas tanto para los yogis budistas como para los yogis no budistas. Por lo tanto, teniendo claras estas nociones, ¿cierto?, los practicantes de la tradición antigua, no les vamos a llamar Hinayana, sino que de la tradición antigua, o los practicantes de la tradición de los Nikayas, o los Theravada, como también los del Mahayana, deben cultivar aún más el Samadhi de shamatha. Bien, por otra parte, dentro del Mahayana, tanto los practicantes del Paramitayana, ¿cierto?, que corresponde al aspecto de la filosofía del Mahayana, como los del Mantrayana, aquellos que siguen el camino de la práctica del mantra y de la tradición tántrica, que es el vehículo secreto, ¿cierto?, que utilizan técnicas de visualización mental y de recitación de mantra, deben tener la misma y profunda convicción de cultivar shamatha. ¿Mm? De manera que, frente a la pregunta de por qué se debe practicar shamatha primero, la respuesta es clara y contundente, tal como la que da de Shung
Rinpoché, al decir, porque el reflejo de la luna no es claro en el agua turbulenta. El ver la luna y poder contemplar todas sus características es vipassana. Pero si el agua no está quieta, ¿ya?, nunca se podrá tener claridad de la imagen de la luna y no se observarán sus características tampoco. Así entonces el agua quieta es shamatha, pues si no hay agua quieta, el reflejo que es vipassana no se ve claramente. Y son kappa señala que shamatha y vipassana son como una mano sosteniendo una lámpara de mantequilla. Si nos acercamos a un cuarto, ¿cierto? Si nos acercamos en un cuarto oscuro con una lámpara en la mano a observar una tanka o una pintura budista, nunca podremos ver las características de esta pintura si nuestra mano no está quieta. Por el contrario, si nuestra mano está quieta, entonces podremos ver su totalidad con todos sus detalles. Así entonces la mano que sostiene la lámpara, ¿cierto?, que la sostiene de manera estable, firme, es shamatha. Y una vez que está firme, mirar y ver todas las características de la pintura, eso es vipassana. ¿Ya? Teshon Rinpoché también afirmó por su parte que una mente que nunca está libre ni por un instante de pensamientos discursivos, pensamientos conceptuales, ¿verdad?, pensamientos, ¿no?, en general, nunca podrá reconocer la sabiduría primordial de Vipassana. Por eso Buda Maitreya señala que un instante que tú logres meditar, ese instante tú eres Buda. ¿Ok? Cuando hablamos de estar libre de pensamientos discursivos no significa, nuevamente, lo aclaro, dejar de pensar. ¿Ok? Entonces, volviendo a Shamatha Vipassana, aunque estas sean logradas por un instante, 1 o 10 minutos, o el tiempo que sea durante ese lapso de tiempo, entonces es la mente del Buda. Pero si no hay Shamatha ni Vipassana unidas, entonces no es posible reconocer el estado del Buda por mucho esfuerzo y deseo que tengamos por lograrlo. ¿Ok? Pues como dice Dechung Rinpoché, si la persona lograra algún grado de reconocimiento, este no tendría estabilidad. Interesante eso. Entonces esta afirmación se relaciona con lo que enseña Garab Dorje, el primer maestro humano del Dzogchen, del sistema de Dzogchen, uno de los sistemas de meditación superior. En el sentido de que primero es descubrir el estado natural de la mente, segundo, diferenciar claramente qué es el estado natural de la mente y qué no lo es, y tercero, al diferenciar uno de otro, permanecer en el estado natural de la mente durante todo el tiempo, sin importar lo que pase. Shamatha sin duda entonces nos ayuda a cumplir con nuestros 3 principios, ¿verdad?, que explica Garab Dorje. Entonces, en definitiva, como se explica Shamatha y como se explica Vipassana o Vipassana va a depender del momento en que estemos aprendiendo a meditar. En ocasiones, por ejemplo, Shamatha se explica de una manera bastante mecánica y rígida, pero este tipo de Shamatha nos sirve para niveles más avanzados de práctica, pues siempre hay que mantener el equilibrio entre Shamatha y Vipassana. ¿Ok? Bien, vamos a dejar hasta aquí la parte lógica, la parte filosófica o las explicaciones, ¿no? Ahora vamos a practicar. ¿Ok? Vamos a adoptar la postura de meditación que ustedes ya conocen y vamos a dedicar unos 5 minutos para, como siempre, relajar el cuerpo, ¿cierto? Soltarlo, ¿verdad? Botar las tensiones y disponernos a meditar, a practicar meditación. Entonces vamos a cerrar los ojos y simplemente vamos a descansar en esta postura, la postura de 7 puntos de Vairochana. ¿Ok? Piernas cruzadas, ¿cierto? Espalda recta, brazos, ¿cierto?, en la postura del buitre, ¿verdad? Como, ¿cierto?, con la mano derecha sobre la palma izquierda, los pulgares se tocan, como si estuviéramos sosteniendo una vasija, un cuenco. El mentón se recoge, la lengua toca el paladar y la mirada apunta hacia el suelo, más o menos 45 grados bajo la horizontal. Entonces vamos a adoptar esa postura y vamos a tratar de relajarnos en esa postura un rato, 5 minutos.
¿Ok? Soltamos la postura, ¿cierto? Estiramos las piernas y nos recuperamos un momento para refrescarnos, ¿verdad? Y descansar un par de minutos antes de, ¿cierto? El siguiente intento de práctica, ¿no? Muy bien, volvemos a tomar la postura. Y lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto? Siempre manteniendo la postura de 7 puntos, con una respiración normal, los ojos entreabiertos ahora, mirando hacia abajo. Vamos a enfocar la atención no en la respiración como siempre lo hacemos, sino que en el sonido. Así que cualquier cierto sonido que uno escuche, lo que uno debe hacer es reconocerlo, notar que está ahí. No significa seguirlo, ¿cierto? Y conceptualizar el sonido, sino que simplemente notarlo. Está el sonido ahí, ¿cierto? Del auto dando vueltas o, ¿cierto? El sonido de las personas, ¿verdad? Conversando, de algún perro ladrando. Pero solamente lo reconocemos, sin envolvernos a ellos, sin pensar, oh, el perro, ¿cómo será? ¿Cierto? ¿Será de color blanco, rojo? ¿Será bonito? ¿Será un perro salchicha? ¿Un labrador? ¿Ok? No hay que conceptualizar el sonido, ¿ya? Vamos entonces, ¿cierto? Con esta breve instrucción vamos a practicar por unos minutos más, ¿cierto? Solamente enfocándonos en el sonido. Cualquier sonido que surja no simplemente lo reconoce, ¿ok? Vamos a practicar de ese modo entonces por un rato.
Muy bien. Soltamos lentamente la postura y estiramos las piernas y nos volvemos a recuperar. Nuevamente podemos pararnos incluso, ¿cierto? Para evitar que las piernas se acalambren, estirarlas, elongar un poco. Entonces nos vamos a recuperar un par de minutos para retomar un tercer in- intento tanda de práctica. No está de más recordarles que anoten, ¿cierto? Lo que ustedes observen durante ese rato que están practicando y observando la mente. Les puede ayudar a ustedes para ver, ¿cierto? Cómo van progresando en el camino de la práctica. ¿Eh? Lo importante es que cualquier tipo de experiencia, ¿cierto? No se aferren a ella. Cualquier tipo de obstáculo que surja, tampoco se aferren a él. ¿Ya? Sea que surja somnolencia, agitación, no importa. Sea que la práctica resultó buena, sea que la práctica resultó mala, sea que vieron Buda fosforescentes, ¿cierto? O seres verdes, no le importa. Ninguna de esas experiencias, ¿cierto? Son algo a lo cual debamos aferrarnos. Ni bueno ni malo, ¿ok? Cualquiera de esas experiencias que surja es una experiencia de conocimiento, ¿ok? Estamos tratando de entender qué es nuestra mente. Bien, vamos a volver a tomar la postura por una tercera vez y vamos a practicar nuevamente un rato más con las mismas instrucciones, ¿ya? Las mismas instrucciones. Entonces vamos a practicar de igual forma que en la tanda anterior, por un ratito más.
Muy bien. Soltamos la postura, extendemos las piernas, nos empezamos a recuperar por última vez. Y hemos llegado nuevamente al término de nuestra sesión de hoy. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que vimos hoy. Por ahí tú, Marco, comentabas, entonces somos todos Buda. Sí, efectivamente, eso es verdad. Todos tenemos este potencial que le llamamos Buda. Todos los seres, no solamente los seres humanos, todos los seres tienen este potencial, pero los seres humanos tenemos una particular condición para poder expresar este potencial, debido, digamos, a nuestra condición como seres humanos, en comparación a otros seres, ¿no?, dentro del samsara. Pero sí, esa frase es verdad, todos somos Buda. ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a dedicar el mérito. Sí, más adelante, Marco me pregunta si luego luego va a haber algún tipo de explicación de Vipassana. Sí, a futuro esperamos poder empezar a dar un poco más de explicaciones, ya una vez que las personas se puedan familiarizar un poco más con la práctica. Esperamos dar explicaciones, digamos, de la práctica de Vipassana, ¿ya? Pero cuando estamos, por ejemplo, meditando, ¿verdad? Hemos estado de alguna u otra forma aplicando este aspecto de Vipassana, porque necesitamos estabilidad para observar la mente, ¿cierto? Entonces, cuando estamos practicando, ¿verdad? Y logramos que nuestra mente esté estable, tenemos que observar la mente de todos modos, tenemos que saber, ¿cierto?, qué es esto que llamamos mente, comprender, ¿cierto?, la naturaleza de nuestra mente convencional para realizar la naturaleza de la mente última. Así que estamos igualmente aplicando Vipassana. Pero yo creo que tú te refieres más a explicaciones formales, ¿no?, más filosóficas con respecto a la práctica de Vipassana. Y sí, esperamos dar en el futuro, de hecho esperamos dar en el futuro algún taller de fundamentos de Shamatha 2, y en ese taller explicar aspectos de Vipassana, ¿no?, para que sirva como puerta de entrada para un retiro, por ejemplo, de Vipassana más adelante. No sé si te respondí la pregunta. Sí, a veces pasa, ¿no?, que uno tiene este discurso mental, ¿verdad? Y nos ocurre a todos en general, Ana Ligia. A veces uno observa, ¿cierto?, el sonido de la mente, ¿cierto?, la mente, ¿verdad?, como si nos estuviera hablando en una voz en off, más o menos, ¿no? Y uno puede observar cosas malas, cosas buenas, ¿cierto? Hay de todo ahí. Lo importante es reconocer que eso está ahí, no darle vuelta, como tú me comentas, ¿no? No hacerles caso. Observar, darse cuenta que eso está en nuestra periferia de la meditación, pero no involucrarnos. Eso está bien. Eso que hiciste tú está muy bien.
Sí, a veces también pasa eso, ¿no? También la mente algunas veces también te dice, sí, no, enfócate, concéntrate. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar? Ok, vamos entonces a dedicar el mérito para el día de hoy. Vamos a dedicar el mérito, ¿cierto?, que hemos generado por medio de escuchar, reflexionar y meditar, ¿cierto? Estas explicaciones sobre la meditación, sobre el Dharma, y ese mérito se lo dedicamos, ¿verdad?, a todos los seres con el objetivo de que ellos alcancen el completo y perfecto despertar, la perfecta iluminación. Entonces recitamos a continuación la plegaria de dedicación de los preceptos por Shantideva, revisada por su santidad el 14º Dalai Lama del Tíbet. Que todos los seres en todo lugar, plagados por sufrimientos de cuerpo y mente, obtengan un océano de felicidad y alegría por la virtud de mis méritos. Que ninguna criatura viviente sufra o cause daño o caiga enferma nunca. Que nadie tenga miedo o se sienta menospreciado, ni tenga una mente apesadumbrada por la depresión. Que el ciego vea formas y el sordo escuche sonidos. Que todos estos cuerpos desgastados por el trabajo se restauren al encontrar reposo. Que el desnudo encuentre vestido y el hambriento encuentre alimento. Que el sediento encuentre agua y deliciosas bebidas. Que el pobre encuentre riqueza y todos aquellos debilitados por el dolor encuentren alegría. Que los desesperados hallen esperanza, felicidad constante y prosperidad. Que sean las lluvias oportunas y generosas las cosechas. Que todas las medicinas sean efectivas y que las plegarias puras den fruto. Que quienes padecen enfermedades de todo tipo sean rápidamente liberados de sus padecimientos. Cualquier enfermedad que exista en el mundo nunca ocurra de nuevo. Que los que tienen miedo dejen de estar temerosos y todos los que estén atados sean liberados. Que los que no tienen poder encuentren poder y que las personas piensen en beneficiarse mutuamente. Y finalmente, que la preciosa Bodhicitta Suprema, en quien no haya surgido surja, que en quien haya surgido no decline, sino que por el poder de esta plegaria aumente continuamente más y más. Shanshu Senchok Rinpoche Mashipanam Shiyur Chikshipanyan Pamet Paryan Kone Kuntu Pelwar Shu. Muchas gracias a todos por la participación el día de hoy y nos estamos reencontrando entonces el próximo viernes a la misma hora y en el mismo canal. Que tengan un muy buen fin de semana y que descansen. Hasta pronto.